¿Qué tal, compañeros? Buen día. Mi nombre es Yomael Maza Manzanillas y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a trabajar en la práctica 3 de amplificadores operacionales. Nos vamos a ir primeramente a la guía, a ver las instrucciones que tenemos y el trabajo a realizar. Dice que vamos a hacer los cálculos, la simulación, el análisis del resultado de los dos circuitos. De un circuito 1 dice que vamos a tener un sensor de luz automática para un foco de 110 voltios y un circuito 2 de una calculadora analógica. Dice que vamos a calcular, vamos a conectar y vamos a calcular y polarizar el transistor en lo que es el circuito 1, y en el circuito 2 lo que vamos a hacer es vamos a diseñar una calculadora de acuerdo a la fórmula que nos da, y vamos a conectar los tres elementos diferentes. La señal de salida se conectará al multímetro para poder verificar el resultado, y vamos también a hacer una tabla comparativa. Bien, dicho esto, teniendo claro nuestra práctica, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a ir a nuestros cálculos, porque primero lo que nosotros tenemos que hacer es partir de nuestros cálculos. Vamos a empezar con el circuito 1. Los cálculos son cálculos de diseño, entonces nosotros siempre empezamos partiendo de los cálculos de diseño para posteriormente armar en el simulador. Bien, vamos a nuestra hoja de cálculos, y en nuestra hoja de cálculos tenemos el sensor de luz automática para un foco de 110 voltios, efectivamente, que es el primer circuito. Calculamos el EDR y la resistencia 3. El EDR básicamente son datos que nos vienen, que nos dice que con el EDR con luz 10 kiloohmios y el EDR sin luz 1 megaohmio. Tenemos un rango mínimo de comparación de 1 voltio y tenemos un partidor de tensión. Entonces vamos haciendo los respectivos cálculos. Encontramos básicamente los voltajes con la fórmula que tenemos aquí especificado, y una vez que vamos resolviendo todo esto, como ustedes van viendo con el partidor de tensión, vamos a ir reemplazando únicamente lo que son datos. Bien, básicamente el LDR, como les dije, es una resistencia que ya viene. Entonces vamos encontrando la resistencia 3 y vamos a encontrar también la comprobación de salida de voltaje con resistencia 3. Entonces vamos viendo que vamos teniendo los resultados. Como les digo, son datos que vamos despejando en la fórmula, entonces nos va quedando de esta manera. Aquí tenemos un rango de comparación máxima de 10,8 voltios. Esto es lo que vamos calculando. Calculamos el R1, la resistencia de la bobina del relé nos dice que es de 240 ohmios de acuerdo al datasheet. De la bobina me refiero a la parte de aquí, ¿no? Del circuito. Entonces, bien, vamos viendo, estos son los cálculos que tenemos con respecto a nuestro circuito 1. Bien, una vez que hemos visto los cálculos que tenemos del circuito 1, hemos encontrado la intensidad de base, la intensidad de saturación, y también vamos a ver que acá abajo ocupamos mallas, y vamos a tener que la resistencia 1 me va a dar un valor. Asimismo, para el circuito 2 tenemos lo que es los cálculos. Tenemos los cálculos de todo el circuito. Tenemos aquí, utilizamos la fórmula, y de acuerdo a la fórmula vamos a ir calculando el 2BA, el 1.15BB y el 2.47, y finalmente el menos 1.35. Ir haciendo los cálculos para cada uno de estos. Entonces tenemos cálculo término 2BA, que les digo, con una ganancia de 2. Tenemos el cálculo término de 1.5BB y tenemos el cálculo término de 2.47 con sus respectivas ganancias, obviamente. Y finalmente tenemos el sumador en el que el sumador básicamente es el que ya me está dando de todas las, como su palabra misma dice, los resultados de los tres. Entonces tenemos finalmente el del cálculo del término del 1.35 y el amplificador no inversor, que ya la suma era inversora. Entonces nuestro RF, no olviden que nuestro RF nos impusimos de 100K, entonces vamos trabajando. Obtuvimos el R1. Ahora sí, visto esto, todos estos cálculos yo los pasé a una tabla de Excel, y en la tabla de Excel yo tengo para el circuito 1 y para el circuito 2, básicamente nuestros circuitos que nos pide la práctica.
y esta tabla incluso nos pide como uno de los literales de la práctica, ¿no? Tenemos el circuito 1 y vamos a nuestro simulador. Aquí en el simulador tenemos nuestro LDR, tenemos nuestros multímetros, capacitores, nuestros relés y el foco. Bien, en este momento lo que yo voy a hacer es simular para indicarles qué es lo que se está trabajando a continuación. Una vez que tenemos la parte de aquí, vamos a ver que si yo apago esta luz, enciendo mi foco. Tenemos la fuente de alimentación de mi foco, que es de 110 voltios. Ya tenemos nuestros multímetros y tenemos nuestros mi amplificador. En mi amplificador yo básicamente tengo que por ejemplo, yo les digo aquí, en este caso yo tengo que tener que el voltaje del multímetro 1 tiene que ser mayor al multímetro 2 para que se pueda encender nuestro foquito. Quiere decir que la patita 3 es mayor a la patita 2, viendo el multímetro que tenemos en la parte de acá abajo. Bien, tenemos nuestro relé que está trabajando normalmente abierto y nuestro transistor que trabaja, calculamos para que trabaje en corte y saturación nuestro transistor. Efectivamente eso, yo acá puedo ir viendo que voy aumentando voltaje y a medida que voy aumentando el voltaje, aumento la luz, pero se apaga la luz del foquito que tengo acá en la salida, ¿no? Bien, disminuyo voltaje, es decir, apago el foquito y se prende el foco de la parte de acá. Tenemos la fuente de alimentación de 12 voltios, eso es con lo que tiene que ver referente al primer circuito, que efectivamente yo les tengo mostrado acá. Aquí yo tenemos, como les decía, la resistencia LDR, la resistencia con luz, sin luz, 10K, un mega ohmio. Entonces, como les digo, yo aquí puedo ir verificando que efectivamente sucede, porque yo tengo acá con luz y tengo acá sin luz, como ustedes pueden ir viendo. Entonces, básicamente eso es lo que nos está midiendo, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente circuito. En el siguiente circuito yo lo que tengo es una calculadora analógica que nos dice que vamos a trabajar con un BA, BB, BC anteriormente ya calculados. Tenemos que aquí en estos multímetros nos tiene que dar más o menos 9 voltios. Esa es la regla que tenemos que seguir de acuerdo a la guía de práctica. Y acá en esta salida de acá lo que vamos a multiplicar son básicamente lo que vamos a multiplicar es por cada uno de los que nos está dando aquí. En el caso del primero va a ser por 2, porque si vemos la guía de práctica, aquí nos está dando por 2, el otro va a ser por 1.15 y así efectivamente vamos a ir diciendo. Como tenemos aquí nuestro RF que nos impusimos de 100K, entonces tenemos las resistencias de 100K efectivamente para cada uno y tenemos las resistencias R2, R4 y R6 efectivamente ya calculadas. Tenemos acá también algo importante que decir, el R7, el R8, el R9 y el R10 son las del sumador, es decir, aquí se está sumando, nosotros nos imponemos y como no necesitamos ganancias son igual todas las resistencias. Tenemos los 3 voltajes que entran, se suman aquí en este amplificador y efectivamente el resultado lo que vamos a obtener es en la parte de acá. Si nosotros esta ecuación que nos está dando aquí la metemos en una calculadora normal, en una calculadora básica y tomamos los valores que yo tengo en este momento, como es decir 54 voltios, menos 0,37, efectivamente, y haciendo la respectiva ecuación, el resultado que nos arrojará a la final de acá tiene que ser el mismo, ¿no? Eso es lo que eso sería una forma de comprobación. Efectivamente, si quieren, ustedes le pueden comprobar. Y asimismo tenemos acá nuestro Excel que yo metí de manera aleatoria y efectivamente me estaba dando el BA, el BB y el BC son los voltajes que les digo que tenemos en la parte de aquí. Yo le tomé aleatoriamente y iba haciendo las comprobaciones. Entonces el circuito está trabajando bien, está trabajando efectivamente súper bien. Espero que les sea de gran ayuda y que les pueda servir esta información.
Cualquier cosa, como siempre lo he dicho, estoy listo para ayudarles en algo que no entiendan. Solamente tienen que escribirme en los comentarios del video y nada más. Muchas gracias y que pasen muy bien.